no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto quede mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde dominical en la cual podemos juntos adorar al Señor, y ahora de una manera diferente, quizás a través de la naturaleza. En este momento damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros podemos exaltar, glorificar, honrar, servir al Dios de la gloria. Reciba en esta hora un saludo de parte de la familia pastoral y también de la Iglesia Bautista Internacional de Deltona, donde estamos ya a punto de comenzar nuestro servicio allá en el local en Austin para el día 7 del próximo mes de junio. Ya estaremos reuniéndonos a las 2 de la tarde, así que ven con nosotros al servicio ese día. Va a ser una apertura bien preciosa, tomando todas las medidas que debemos tomar como iglesia de manera prudente, pero también podemos reunirnos para adorar juntos al Señor de la gloria. En esta tarde no olvidemos que tenemos servicio los martes, día de oración a las 8 de la noche. Los miércoles tenemos células de oración a las 8 también. El viernes estamos dando un servicio también de estudio bíblico con un pastor de allá de la zona de New Jersey. Y también recordar, antes que se me olvide, los jueves estudio bíblico. Es más o menos las actividades que tenemos en la semana. Así que pues prepárate para servir al Señor, y pronto estaremos juntos, Dios mediante, allá en la Iglesia Bautista en Austin. Queremos en esta hora compartir contigo brevemente la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo número 27, versículo 3 al verso 5. Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, versículo 3 al verso 5. Esta historia es un personaje bien negativo. Es el personaje de Judas Iscariote. A ningún predicador casi le gusta hablar acerca de este personaje, pero podemos aprender de él, porque Judas Iscariote nos enseña lo que un cristiano no debe hacer. Así que este pasaje pues nos va a ministrar a todos en esta tarde. Vamos a hablar bajo el título El poder destructivo de la culpabilidad. El poder destructivo de la culpabilidad. Vuelvo a repetirte, Mateo capítulo número 27, versos 3 al 5. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo, o diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue
y se ahorcó. Palabra del Señor. La culpabilidad o la culpa es uno de los sentimientos más destructivos en la vida del ser humano. Una de las cosas que ha provocado más muerte, una de las cosas que ha lacerado la vida del ser humano es la culpa. Muchas personas se han quitado la vida por causa de la culpa. Otros le han quitado la vida a otras personas por causa de la culpa. El hecho es que la culpa es algo que se mete en el corazón y en la mente y en el espíritu humano. Y si no se sabe manejar, si no se sabe saber qué hacer con ella, puede ser destructivo, tanto para la persona que se siente culpable como para las personas que están a su alrededor. Es importante que en esta tarde podamos ver la vida de Judas Iscariote, aunque también quiero comentarle sobre la vida de Pedro. Ambos de alguna manera le fallaron al Señor. Si usted lee la Escritura, Judas vendió al Señor, lo acabamos de leer, por unas pocas monedas de plata. Y Pedro también pues negó al Señor. Ambos cometieron un error, ambos pecaron, ambos de alguna manera negaron al Señor, uno de una manera, otro de otra manera, pero hubo una gran diferencia entre la vida de Judas Iscariote y la vida de Pedro. Pedro tomó un camino y Judas Iscariote tomó otro camino. De eso en esta tarde te quiero hablar. Lo primero que quiero enseñarte es que Judas Iscariote de alguna manera se sintió culpable. Y vamos a las Escrituras nuevamente. Vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo número 27. Ahí en el versículo 3 al verso 5. La Biblia nos narra, en este pasaje bíblico nos narra de que ya Judas había cometido el pecado de vender al Señor por 30 piezas de plata. Pero si vamos un poquito atrás a la vida de Judas Iscariote, te vas a dar cuenta de que Judas Iscariote tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Era parte de los 12 discípulos. Judas Iscariote fue el tesorero del grupo. Era la persona que recepcionaba la parte monetaria cuando las personas daban para el ministerio de Cristo. Pues Judas Iscariote era quien tomaba las ofrendas y las guardaba. Era un hombre de confianza. Judas Iscariote también tuvo todo el tiempo en el ministerio de Cristo, desde los inicios hasta el final. Él sabía dónde Cristo dormía, él sabía lo que Cristo comía, él sabía dónde Cristo oraba, él sabía lo que Cristo hablaba. Era un hombre con toda la información acerca del ministerio de Cristo, pero usó toda esa información para vender al Mesías. Este pasaje de Judas Iscariote, aquí en el capítulo número 27, quiero enseñarte algunas cosas importantes, porque no basta con arrepentirse. Hay que saber cómo nos arrepentimos y a quién hemos ofendido. La Biblia nos habla en este pasaje de Mateo capítulo 27, versos 3 al 5, dice la palabra aquí que Judas Iscariote llega a donde están los principales de la sinagoga, se da cuenta de lo que había hecho y él toma la decisión de arrepentirse. La Biblia dice literalmente, y volvió arrepentido. Dice la palabra que el arrepentimiento de Judas vino porque él no sabía, o quizás no había planificado, o no había pensado las consecuencias de haber vendido al Señor. Él quizás no sabía que Cristo iba a ser condenado, porque la Biblia dice que cuando le vio siendo condenado, se arrepintió. Y es importante porque esto nos enseña una cosa. A veces hacemos cosas en la vida y no medimos las consecuencias. A veces pensamos que un acto que cometemos, algo que hacemos, no tiene consecuencia o tiene consecuencia mínima. Déjame decirte algo, amado hermano, que me estás escuchando y amigo que me estás escuchando. Tenemos que pensar en las consecuencias. Tenemos que saber y medir bien que cuando hacemos una acción, no solamente podemos afectar a nosotros, sino también podemos destruir a otra persona. La Biblia nos enseña aquí que Judas se arrepintió. Lo dice literalmente, se arrepintió. Pero este arrepentimiento no fue para salvación. Este arrepentimiento más bien fue porque se sintió mal. O sea, fue como un remordimiento. Porque es importante entender que podemos nosotros sentirnos mal por algo que hemos hecho, pero lo podemos volver a hacer. Entonces no es un arrepentimiento, es una repetición de la acción.
La Biblia nos dice aquí algunas cosas y quiero destacar contigo. Lo primero que dice la palabra es que él se arrepintió, reconoció que hizo mal. Y eso es importante, pero no basta. Segundo, dice la palabra, aquí lea conmigo, dice que tomó las piezas de plata y las devolvió. Devolvió las monedas que había lucrado o que había recibido por causa de la traición. Otra cosa que hizo él, dice la palabra, que fue al templo y entregó las monedas. Él pensaba que ir al templo con eso bastaba. Él pensaba que tomar las monedas y depositarlas en el lugar de las ofrendas o en el templo de Jehová, ya con eso bastaba. No basta. Hay gente que piensa que por ir a un templo, a una iglesia y confesarse y pedir perdón allí en el templo, quizás eso basta. Y no basta, porque no es el lugar, es a quien hemos ofendido. No es haber ofendido al templo, sino ofender al Dios que habita en el templo. Y esto es importante. Ahora, vamos a ver algo interesante en la vida de Judas Iscariote. Y es que aunque él se arrepintió, él reconoció que había hecho mal, él reconoció que debía devolver las monedas que habían lucrado para vender al Señor, pero pasó algo en Judas Iscariote. Él no fue a Cristo a pedirle perdón. Al que había ofendido, no fue a él. Y la Biblia nos enseña que el arrepentimiento de Judas Iscariote no fue para salvación, porque dice la Escritura, y esta es la parte más triste de la vida de Judas Iscariote, dice la palabra que después salió del templo y fue y se ahorcó. Sabemos, hermano, que me estás escuchando, que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que establece la Escritura. Todo lo que nosotros hacemos un día vamos a tener que dar cuenta ante el Creador. Pero también sabemos que en Cristo tenemos perdón si nos arrepentimos de todo corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados. Así que la culpabilidad de Judas Iscariote no lo llevó a Cristo. La culpabilidad de Judas Iscariote lo llevó al suicidio. Entonces es importante que entendamos, amado hermano, y podamos entender que hay que tener mucho cuidado con la culpabilidad. Hay que tener cuidado porque puede ser destructiva. Nos puede llevar a pedirle perdón a Dios al cual hemos ofendido, o nos puede llevar al infierno. Así que es importante que entendamos esto. Las enseñanzas que podemos ver aquí en Judas Iscariote es que no basta con lamentarse. No basta tampoco con autojustificarse o tener remordimiento. No basta con quizás poner la culpa en otras personas, porque hay personas que nunca, según ellos, nunca hacen mal a nadie y toda la culpa la ponen en otra persona. Y mientras esto usted lo haga, usted no puede ser salvo. Solamente podemos, amado hermano, encontrar el camino de la liberación del alma encontrando el perdón en Cristo Jesús, pidiéndole perdón a Él, porque es a Él que hemos ofendido. Para ilustrarte un poquito más esta idea que quiero enseñarte, y es que la culpabilidad, sentirse culpable es peligroso y a veces pensamos que con pedir perdón ya basta. Vuelvo a repetir, no es pedir perdón, es saber a quién se le pide el perdón. ¿Ok? Voy por ahí. Te lo voy a ilustrar de alguna manera. Imagínense que un joven se embriaga, toma su carro y sale hacia la carretera. Y ahí en esta carretera pues él tiene un accidente. En ese accidente pierde quizás un brazo, una pierna, a un periodo quizás de inconsciencia, y después de eso, cuando se despierta, él se siente mal. Él se siente mal por haber cometido ese error y las consecuencias las tiene que pagar. Pero después de toda esa situación, aunque se sintió mal, aunque tuvo que pagar un precio por haber cometido ese error, pero aún así, después que mejora, aunque ya no tiene, ¿verdad?, una pierna o un brazo, pero aún así sigue en su propio camino de pecado. El haberse sentido mal por haber hecho lo que hizo y haber tenido las consecuencias no bastó. Usted tiene que entender que la única manera en que usted puede ser libre es encontrando a Cristo como su Señor y Salvador y pidiéndole perdón a Él. Arrepentimiento sin Cristo no es la solución.
arrepentimiento en Cristo o a Cristo, ahí es donde está la solución de tu alma. ¿Cuánto alaban al Rey? Judas Iscariote conoció a Cristo, pero no disfrutó de él. Judas no midió las consecuencias de sus actos. Quizás él no pensaba que Cristo iba a ser condenado, no lo sabemos. Hay malas cosas, amado hermano, que hacemos y que podemos quizás hacerla consciente o inconscientemente, pero podemos provocar un gran problema por eso que hemos hecho. En la vida humana hay cosas que usted puede disfrutar cíclicamente, puede quizás hacer algo, pide perdón y se puede restaurar, pero hay cosas que no son restaurables. Y esto es importante. Por ejemplo, si usted ofende a una persona, a un ser amado, a su esposa, esposo, ser amado, y esa persona muere y usted no le da tiempo a pedirle perdón o a reconciliarse con esa persona, usted va a sentir esa culpa toda su vida. Y es importante esto, hay que entender esto, ¿ok? Mientras podamos, hay que solucionar el problema de la culpa. Tenemos que ir a Cristo, pedirle perdón a Cristo, pedirle perdón a la persona que hemos ofendido para que después no nos sintamos, ¿verdad?, mal. Amado hermano, la Biblia nos habla en el libro de Hebreos. Busquen su Biblia ahí. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 17. La Escritura nos habla de una historia interesante. Y es el caso, no sé si usted recuerda, el caso de Esaú. Estos mellizos, Jacob y Esaú, ellos eran mellizos y ellos... fue interesante la historia porque Jacob, ustedes saben que le robó le comercializó el ser el primer lugar en la vida, o sea, en el derecho legal de la familia y la primogenitura. Y Esaú le vende la primogenitura a su hermano Jacob. Dice Hebreos capítulo 12, verso 17, que después él con lágrimas deseó tenerla nuevamente y no pudo tenerla. Porque hay cosas en la vida que se pueden tener una sola vez. Yo me pregunto en esta tarde, una tarde preciosa, una tarde donde estamos disfrutando de esta creación, una tarde donde quizás usted me está viendo en casa y se siente cómodo allí, bajo el aire acondicionado. Yo me pregunto en esta tarde, ¿cuántas personas en el infierno están sufriendo en este momento y quisieran estar donde usted hoy y yo estamos? ¿Cuántas personas se están lamentando allí, verdad? Por las cosas que hicieron y las decisiones que tomaron. Y ya no hay vuelta atrás. Porque cuando usted sale de este mundo, o va al cielo o va al infierno. Eso depende de la decisión que usted tome mientras está en la tierra. Esaú, por mucho que quiso, no pudo ser restaurado. Pero Dios es el Dios lleno de misericordia. Dios bueno y Dios grande, bendito sea su nombre. La culpa trae inquietud a tu alma. Te sientes inquieto. Cuando hay culpabilidad, usted se siente, en su corazón hay una división emocional y mental. Usted se siente con una lucha interna porque usted se siente culpable. Hay un sentimiento de acusación. Cuando usted se siente culpable, usted siente que lo están acusando. Y cuando usted mira a las personas, usted siente la acusación. La culpa trae, amado, usted huye sin que nadie lo persiga. Lo dice la Escritura. Dice la palabra que el impío huye sin que nadie lo persiga. Porque la culpa trae, ¿verdad?, el huir. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dice la palabra que una de las primeras cosas que hicieron fue esconderse de Dios. Y mucha gente se está escondiendo porque se sienten culpables. La culpa trae sentirte distante de los demás. Y puedes estar con muchas personas alrededor y sentirte solitario. La culpa trae distanciamiento, trae un cambio de conducta y de carácter. La culpa trae lo peor, puede adormecer tu conciencia. Y hay personas que para
quitarse la culpa, esas personas, pues, adormecen su conciencia. Y esto es peligroso y fatal. Eso, amado hermano, hay que tener cuidado, con eso hay que tener cuidado. La culpa puede destruirte. Amado, el camino no es el camino de la justificación. El camino verdadero es el camino de buscar a Dios y pedirle perdón a Él y pedir perdón al que has ofendido. Judas Iscariote, la culpa lo llevó al suicidio. Pero tengo unas buenas noticias para ti. Y es el caso de Pedro. Si vas a ese mismo pasaje bíblico en los versículos anteriores, sobre todo en el versículo número 75, ahí del capítulo 26 de Mateo, busque su Biblia, Mateo capítulo 26, verso 75. Pedro le falló al Señor, como usted y yo podemos fallarle. Y le hemos fallado, le podemos estar fallando y le vamos a fallar. Porque no hay justo en esta tierra que nunca peque. Siempre los seres humanos fallamos ante Dios y ante las personas. Pero vamos a ver algo interesante en la vida de Pedro que no pasó en la vida de Judas. Decíamos ahorita, Judas se arrepintió, reconoció que entregó sangre inocente, devolvió las monedas, pero fue y se ahorcó. La culpa lo llevó al suicidio. Pero vamos a ver qué pasa con la vida de Pedro. Dice la palabra que el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. El Señor le había dicho a Pedro: me vas a negar, pero después que me niegues, tú vuélvete y ayuda a los hermanos, fortalécelos. Y Pedro le dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. La arrogancia de Pedro, ¿verdad? Pensando que él podía llegar hasta el final. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Antes que el gallo cante, disculpe, me vas a negar 3 veces. Pero pasó algo. Dice la palabra aquí que Pedro se acordó, cuando niega al Señor 3 veces, Pedro se acordó porque el gallo cantó. Hay veces que Dios permite que el gallo cante para que te recuerdes que no eres nadie. Hay veces que Dios permite que el gallo cante para que te des cuenta de que por el camino en que vas no es el correcto. Hay veces que Dios permite que hayan gallos que canten a nuestro alrededor para que nos demos cuenta que necesitamos buscar a Dios, pedirle perdón y cambiar nuestras vidas. Dice la palabra, versículo 75, y saliendo fuera, lloró amargamente. Él se sintió bien mal por haber negado al Señor. Pero Pedro no hizo lo que Judas hizo. Pedro, en vez de ir y quitarse la vida, Pedro fue a solucionar su vida a los pies de Cristo. Fue a la cruz. Fue nuevamente al camino de salvación. Bendito sea el Señor. Hermano, este tipo de arrepentimiento es un arrepentimiento puro, genuino, real, santo, provocado por la misma presencia de Dios. En 2 Corintios, busque conmigo, 2 Corintios capítulo número 7, versos 10. 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Tome ese versículo y anótelo, por favor. Subráyelo en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Piensen esto. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Según el versículo, para salvación. Cuando Dios te entristece, cuando Dios trabaja contigo, cuando Dios te habla a tu corazón y tú entiendes tu pecado, eso es para salvarte. Dice la palabra, de lo que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza o el arrepentimiento del mundo produce muerte. Es decir, que este versículo bíblico nos enseña 2 tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que tiene que ver más bien con el remordimiento de algo que hice, pero no voy a Dios para que me perdone y no voy a la persona para que me perdone,
sino que me siento mal, pero no trabajo con nada con respecto a eso, no hago nada, simplemente me siento la culpa y ya. Y está el arrepentimiento, y ese no es bueno, y viene el arrepentimiento, que es cuando el Espíritu Santo te dice, has fallado, pide perdón, reconcíliate conmigo, y entonces usted lo hace, y ese es para salvación. Bendito sea el Señor. Pedro es un ejemplo claro del arrepentimiento verdadero. Él lloró amargamente, pero fue restaurado, insertado nuevamente en el ministerio y se convirtió en el gran apóstol Pedro, que en su primer sermón, días después, 3,000 personas se convirtieron. Y eso nos da la evidencia de que el Señor lo restauró, lo ungió, le dio poder, lo insertó en el ministerio y fue el gran hombre que todos nosotros conocemos. Este arrepentimiento viene del Espíritu Santo. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 25 dice que el Espíritu Santo nos trabaja a nosotros en el arrepentimiento. Amado hermano, si bien existe un dolor y un pesar por las consecuencias de nuestros actos, este dolor realmente no es la causa principal. Aunque usted se sienta mal, culpable, esa no es la causa principal o esa no es la solución. La solución es nosotros reconocer que hemos ofendido a Dios. O sea, usted se puede sentir mal por lo que ha hecho, pero lo más importante, y no puede perderlo de vista, es que a quien más usted ha ofendido es a su Creador. Y esto es interesante, importante y básico para nuestras vidas. ¿Cómo sabemos sobre el arrepentimiento? Hermano, léase el Salmo 51. Ese Salmo 51 es una descripción increíble de lo que es un arrepentimiento genuino. Si usted va conmigo a su Biblia, allí, un momentico, le voy a leer solamente los primeros versículos. Vaya conmigo, el Salmo 51. ¿Lo tiene ya? Salmo 51. Es el Salmo de David. Es el Salmo de David después de haber pecado, ¿verdad? Y haberse acostado con la esposa de Urías, el Eteo, y tomado a Betsabé como mujer. Mírenlo, algunos versículos. Le voy a leer algunos versículos. Dice así, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y sigue narrando lo que él hizo. Es interesante. El Salmo 51 no es un salmo para decir, yo hice eso porque fulano hizo esto. Yo hice esto porque Uría hizo esto. No. El Salmo 51 nos demuestra que no tenemos que estar mirando hacia afuera. Tenemos que comenzar a mirar hacia adentro. Y decirle, yo he pecado. Señor, yo te pido perdón porque yo he pecado, borra mis rebeliones. Eres tú con Dios, es tu relación con Dios. El ser humano es muy dado a pasarle la culpa a otras personas. Es algo típico del pecado. Recuerden con Adán y Eva. Adán dijo a Dios, es la mujer que tú me diste. La mujer dijo, es la serpiente. Y la serpiente quizás no encontró más nadie. No lo sabemos. Pero realmente el ser humano siempre está culpando a otro. Amado, la culpa no está afuera, la culpa está dentro. Somos nosotros los que hemos ofendido a nuestro Creador. Así que el Salmo 51 es un claro ejemplo de lo que experimenta el haber ofendido a Dios, y es un lamento por el pecado y no solo por las consecuencias del pecado. De tal forma que lo que él experimenta, aquí David experimenta, está dispuesto, él entiende que está dispuesto a llevar las consecuencias, pero lo más importante que él quiere es que Dios lo perdone. Porque aunque él era rey, reconoció que había fallado. Y él pues lo resuelve con Dios. Cuando somos rescatados por el Señor, este arrepentimiento no viene solo, sino que generalmente y siempre cuando nos arrepentimos, siempre viene unido a la fe. O sea, el verdadero arrepentimiento está unido a la fe en Dios. Es creer que Dios tiene poder para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Bendito sea el Señor. Así que si tú le has fallado al Señor, amado hermano, amigo, pastor, si has fallado al Señor, puedes pedirle perdón genuinamente. Acércate a tu Creador como al principio, como la primera vez cuando te acercaste a Él,
y Dios restaura tu vida. Termino con algunas ilustraciones bíblicas. ¿Usted recuerda el pasaje del fariseo y el publicano? Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 18. Vaya conmigo. Lucas capítulo 18, verso 13. Este pasaje del fariseo y el publicano nos muestra una historia increíble sobre lo que es una persona autojustificándose y una persona pidiendo, reconociendo su pecado. Dice la palabra que el fariseo hacía una narrativa de todo lo bueno que era. Yo doy diezmo, yo doy ofrenda, yo pues hago esto, yo ayuno, hago esto, y hace un listado y dice, y más, dice, y no soy como este publicano. Porque él creía que él era justo. Y ahí es donde está el problema. Nosotros cuando creemos que somos justos y cuando nos autojustificamos, Dios nos puede perdonar. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde y al que reconoce su error, se acerca a él. Él lo ama. Y dice la palabra que, este pasaje bíblico interesante, dice la palabra que el publicano dijo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Dice la palabra que el publicano ni levantaba sus ojos al cielo, porque él entendía que había fallado. Fíjense qué interesante. El publicano, la diferencia es que el publicano ni sabía que el hombre estaba al lado, ni mencionó al fariseo. El publicano era él con Dios. Entonces, esto es importante, tenemos que verlo así. Amado, tenemos que ver que es a Dios quien hemos ofendido cuando ofendemos al hermano. Cuando usted ofende al hermano, cuando usted ofende a la persona que está a su lado, cuando usted ofende al amigo, cuando usted ofende en su matrimonio, cuando usted ofende a sus hijos, cuando usted ofende al vecino, usted, más que a él, usted está ofendiendo al Señor. Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre entendió que a Dios había ofendido y dijo, Señor, ten compasión de mí, perdóname, pues soy un pecador. ¿Recuerdan la mujer y otra historia interesante, la mujer que fue a los pies de Cristo? Eso está en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Dice la palabra que aquella mujer no era buena, era una mujer de mala vida, una mujer quizás con antecedentes penales, por así decirlo, increíble, pero esta mujer entendió de que la oportunidad de lavar su alma y de liberarse de la culpa estaba allí en Cristo. Y dice la palabra que aquella mujer tomó, ¿verdad?, el vaso de alabastro y lo derramó sobre Jesús. Y dice la palabra que empezó a llorar y con su cabello limpiaba los pies del Señor. Rápidamente los que se autojustifican dijeron, si este fuese el Hijo de Dios y si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta. Y el Señor le dijo, aquella historia interesante de aquellos deudores, y después usted léala. Y la Biblia dice que Jesús justificó a esa mujer porque esa mujer reconoció que era una pecadora. La historia de Zaqueo en Lucas 19. El ladrón en la cruz. Uno de los ladrones en la cruz cuando dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que Jesús le hizo una gran promesa, una promesa preciosa. La misma promesa que te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que si mueres hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. Conclusión. ¿Qué vamos a hacer con la culpa? La culpa, el remordimiento, la autoflagelación no son buenas para tu alma. Si has hecho algo que te sientes culpable y solamente tú lo sabes, porque nadie sabe el corazón de humano, solamente Dios y el ser humano. Si has hecho algo que a Dios no le ha agradado y te sientes culpable, ve a la cruz de Cristo, ve al Señor, pídele perdón, arrepiéntate y comienza a hacer las obras del arrepentimiento, que son las nuevas obras. Acércate a tu Salvador, todavía Él tiene los brazos abiertos para ti. Solo el arrepentimiento verdadero te lleva a la liberación de la culpa. Solo el arrepentimiento verdadero. Reconocemos nuestros pecados ante ti. Te pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de esta culpa. Señor, perdona por haber ofendido a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, haber ofendido a mi hermano en la fe, haber ofendido quizás al consiervo,
haber ofendido en el centro de trabajo, Señor, a alguien. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú, por favor, saque de nuestros corazones toda culpa y que nos deje el valor para reconciliarnos con esa persona. Así te rogamos en esta hora, Señor, que nuestros corazones y nuestras almas sean limpiadas por la sangre del Cordero. Reconocemos que hemos fallado y más que al ser humano ha sido a ti. Por eso a ti venimos en esta hora, como David en el Salmo 51. Señor, ten piedad de nosotros. Te rogamos en esta hora, Señor, que nuestras vidas sean liberadas y que el pasado quede en el pasado y el presente, que es hoy, sea diferente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te salve y Dios esté contigo. Gloria al Señor del cielo. Amén.